Muy bien. Apartadas para el Señor. Bueno, pues estamos viendo en este año pues algunos cursos o algunos temas asociados a los nombres del Señor, ¿cierto? Entonces hemos ya visto algunos. Hoy también vamos a ver un nombre de nuestro Señor, que es el Señor que nos santifica. Entonces, por esa razón, la santificación es un llamado que nos hace el Señor y por eso nuestra enseñanza se llama Apartadas para el Señor. Entonces, ese título de santos o de santificación, pues es un título que ha venido de años atrás, de muchos años. De hecho, desde la iglesia primitiva, eran llamadas las personas santos, ¿sí? Pero ese nombre de santos se ha venido cambiando a través de la historia. Entonces, ese nombre ha traído varios cambios. Y hoy día, cuando se habla de santo, se piensa que es una persona que es, pues, mejor dicho, súper recta, un héroe, alguien extraordinario, ¿cierto? Y es tanto así que la iglesia grecorromana ha determinado la palabra santos para aquellas personas que han tenido una vida, pues, casi que heroica y los canonizan, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que ha pasado con esta palabra. Pero la Biblia utiliza el nombre de santo para los creyentes comunes y corrientes, como nosotros. De hecho, en el Nuevo Testamento todo el tiempo se ve la palabra santos. Y veíamos cómo Pablo, en cada una de sus cartas, primero saluda a todas las personas diciéndoles santos. Pero la palabra santidad no solamente significa eso que la iglesia grecorromana cree, que es ser puro. Porque entonces, ¿cómo podríamos explicar que la Biblia nombre a personas que luchamos día a día contra el pecado y nos digan santos? ¿Cierto? Entonces es como raro, ¿no? Como raro eso. Cuando hablamos de Dios, entonces con el Señor vemos dos características específicas que nos demuestran lo que es ser santo. Primero, el Señor tiene toda la pureza y segundo, Él también ha sido una persona totalmente separado y apartado. ¿De qué? Del pecado, ¿cierto? Pero cuando hablamos del hombre, la palabra santo no es así, porque nosotros no somos puros, no somos sin mancha, sino luchamos y batallamos cada día con el pecado. Entonces vuelvo a preguntar, entonces, ¿cómo la Biblia y cómo el Señor puede llamarnos a nosotros santos? Entonces, vamos a orar, mis hermanas, para poder entender ese mensaje que el Señor hoy quiere hacernos y ese llamado que hoy quiere hacernos a la santidad. Señor Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que dispongas cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos entender claramente la palabra, Padre Santo. Te pido también que podamos exponerla, que pueda yo exponerla, Señor, con toda reverencia, Señor, y que también cada una de nosotras pueda examinar su propia vida y pueda salir de aquí de una manera transformada y renovada su mente a través de la palabra. Damos las gracias, Señor, y te pido que nos ayudes, que dispongas el tiempo y que seas tú guiando todo lo que vamos a aprender en esta tarde. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces para responder esa pregunta de por qué la Biblia llama santos a las personas comunes y corrientes que lidian, que luchamos cada día con el pecado. Entonces para empezar a responder esa pregunta, pues vamos a empezar a ver desde el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un poquito al Antiguo Testamento y cómo esto se vive hoy en nuestros días. ¿Cómo podemos entonces nosotros aplicar ese llamado a la santidad en nuestra vida? Pero antes tenemos un versículo que debemos memorizar. Oh, casi no seré.
Entonces, el versículo que vamos a memorizar es Primera de Pedro 1, 15 al 16. Y dice, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Listo? Vamos a repetirlo. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Primera de Pedro es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Muy bien, otra vez. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15, 16. Muy bien, mis hermanas. Entonces ahí ya podemos ver que el llamado a la santidad es un mandato, ¿cierto? Pero bueno, miremos desde el Antiguo Testamento por qué la Biblia llama santos a las personas comunes y corrientes que luchamos día a día con el pecado. Entonces, para responder esta pregunta, pues vamos a mirar desde el pueblo de Dios, desde el pueblo de Egipto. El Señor, cuando sacó el pueblo de Egipto, quiso formar, y desde el principio quiso formar una nación que fuera apartada para el Señor, ¿cierto? Entonces, Él llamó a este pueblo su pueblo escogido y le dio una comisión. ¿Cuál era? Pues ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y eso lo vemos también en Levítico 11:44. ¿Alguien que lo quiera leer, que está en la pantalla? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Muy bien, entonces el Señor, uno de sus atributos es ser santo, limpio, puro, sin pecado, sin mancha. Y Él quiere que nosotros seamos igual a Él. Cuando seguía este llamado, pues el Señor realmente no se lo hizo solo a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto. De hecho, ni siquiera a Abraham, sino desde el principio de la creación, cuando creó a Adán y Eva, Él quería que las personas fueran apartadas para Él, fueran santos. Y de hecho, para eso fue uno de los propósitos también por los cuales el Señor creó al hombre, no solamente para que tuviera una relación con Él, sino también para que pudiera imitar y reflejar el carácter de Él. Por eso nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando hablamos de imagen y semejanza, pues era precisamente para eso, para imitar ese carácter que Él tenía o que Él tiene. Y uno de sus atributos es ser santo. Entonces, por eso nosotros estamos llamados también a imitar ese carácter del Señor y poder ser santos. Vamos a leer Éxodo 19, 2 al 6. Alguien que me vaya buscando Éxodo 31, 13, 31, 16, 17 y Primera de Pedro 2, 9. Bien, entonces quien tenga Éxodo 19, 2, 6 puede leer. ¿Alguna hermana que ya lo tenga? Hermanita, Rocío. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Gracias. Entonces acá empezamos a ver cómo el Señor empieza a formar esa nación y les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces el Señor empieza a sacar, a apartar a ese pueblo que Él ha escogido, ¿cierto? Y fue aquí entonces donde realmente se empieza a revelar al pueblo de Israel ese nombre del Señor, que es el Señor que santifica, que se conoce como Mecadisque. Entonces, ese Señor que santifica, ese atributo, ese nombre del Señor, lo vemos a través de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Después en Éxodo 31:13, alguien que lo tenga, que lo pueda leer. Sí, señora. Muy bien, hermanita Angélica, si quieres leer la otra versión, por favor. Muy bien, entonces, el Señor no solamente saca a su pueblo y lo aparta, sino que le da una señal. ¿Cuál era esa señal? El día de reposo, ¿cierto? Entonces esa señal que debía haber y que identificaba a ese pueblo y lo caracterizaba de todos los demás pueblos que no tenían al Señor era el día de reposo, ¿cierto? Pero ese día de reposo lo santificó. ¿Por qué? Porque Él necesitaba revelar su santidad y revelar que nosotros debíamos ser santos como Él es santo, ¿cierto? Entonces, de esa manera empieza a ver esa señal. Entonces, la santidad también es una señal que marca al creyente porque hace que él tenga una vida diferente, apartada a como cualquier persona que no conoce del Señor, ¿cierto? Entonces empezamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo el Señor empezó a sacar a su pueblo, a apartarlo, a hacerlo una nación santa, a poner una señal entre ellos que era el día de reposo, pero en realidad era una vida apartada para su Señor. Y de esta manera entonces vamos a leer Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Amén. Entonces, desde el Antiguo Testamento está esa señal. ¿Nosotros guardamos ahora el día de reposo? No, porque nuestra señal entonces ahora es ¿qué? Cristo, la identidad con Cristo que nos permite tener una vida de santidad, una vida apartada para el Señor. Y es la señal que como creyentes nosotros evidenciamos de que realmente mora en nosotros el Espíritu Santo. ¿Listo? Ahora, cuando en el Antiguo Testamento, pues las personas, igual que como ahora, lidiaban con el pecado, luchaban, ¿cierto? Estaba la ley y había que cumplir la ley, pero era imposible. Entonces, se hacían sacrificios para la expiación o el pago por el pecado. Y para ello se ofrecía un cordero puro y sin mancha. Y esto mismo es lo que significa la pureza que había en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiéramos tener una vida santa. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Y es el sacrificio perfecto para expiar o pagar los pecados para que nosotros podamos ser perdonados. ¿Perdonados de qué? Del pecado que mora en nosotros. Pero cuando nosotros somos perdonados, pues no solamente viene consigo la
redención y la salvación, sino vienen otras cosas adicionales. Entonces, cuando el creyente recibe al Señor y reconoce que solo por lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos obtener algo que se llama la salvación. Y porque estábamos condenados a muerte, ¿cierto? Estábamos condenados a estar separados de por vida y eternamente de nuestro Padre, ¿cierto? Eso es lo que llamamos la salvación. Pero también viene consigo tres cosas. Entonces, viene consigo la redención, que es pagar algo. El Señor pagó nuestra vida con sangre, ¿cierto? Y nos redimió. Es decir, nos compró, nos pagó por precio, ¿cierto? Para que no sigamos siendo esclavos de ese pecado o del pecado que nos hace. Pero también nos justificó, es decir, que borró cualquier culpa que había en nuestras vidas, para que el Señor cuando nos pueda ver, nos vea sin culpa, ¿cierto? Y podamos ser justificados delante del Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, automáticamente recibimos la redención y recibimos la justificación, ¿cierto? Pero también recibimos algo que se llama la santificación. Pero la santificación no es algo inmediato, ya ahorita vamos a ver por qué. La santificación es un proceso que cada día vamos a llevar. ¿A través de qué? De que el Espíritu Santo habite en nosotros. Cuando nosotros recibimos ese regalo de la salvación, de la justificación y de la redención, entonces automáticamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando Él habita en nuestras vidas, empieza una vida de transformación que nos ayuda a trabajar en santidad. Bien, y por esa razón, entonces, vemos que en el Nuevo Testamento también se llama santos a las personas que han creído en el Señor y que lidian y luchan cada día con sus pecados. Miremos por favor Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nuevamente, como en el Antiguo Testamento, el Señor aún continúa separando a su pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo adquirió Dios su pueblo? Con sangre, con la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Listo? Entonces podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días el Señor sigue apartando y separando a su pueblo. Entonces, ¿qué es santificar? Entonces, miremos, ¿qué es eso? Ay. Entonces, santificar viene de dos raíces, una hebrea y una griega. Desde el hebreo kadash y desde el griego agios. Desde el hebreo significa separar y desde el griego significa consagrar. Bien, entonces, el Señor cuando nos limpia del pecado, también nos llama a tener una vida justa para poder ser como el Señor es santo. ¿Listo? Y ese es el propósito entonces de que el Espíritu more en nosotros, llevarnos a la santificación. Y solo la santidad puede permanecer en la presencia de Dios. Tremendo. Leamos Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tremendo, ¿cierto? Pareciera que la santificación es como una tarea sencilla, pero la tarea no es fácil y tiene un propósito muy grande, y es poder ver al Señor cara a cara,
un día estaremos delante de Él y tendremos que verlo cara a cara y solo podremos estar delante de Él a partir de una vida de santidad. ¿Listo? Entonces, sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, no solamente es un llamado, sino es un mandato, pero también entonces es un requisito, ¿cierto? Porque sin santidad no podremos ver al Señor. Entonces, es un requisito que debemos cumplir los creyentes. ¿Bien? Entonces, hemos entendido el por qué la Biblia llama santos a personas que luchan y batallan contra el pecado. ¿Sí? Entonces se acabó la enseñanza. Muchas gracias. Mentiras, acá es cuando empieza. Porque ahora que hemos entendido qué es ser santos y qué es la santidad, que es un llamado, un requisito, entonces ahora sí vamos a poder entender por qué y cómo eso yo puedo aplicarlo entonces en mi vida, cómo yo puedo cumplir ese requisito que el Señor pide para poderlo ver a Él cara a cara, ¿cierto? Entonces sigamos, vamos a estudiar un texto muy bonito y está en Romanos, en la 12, 1 al 2. Pablo le está explicando a los judíos la obra salvadora de Cristo. Le está explicando a ellos todo lo que Cristo hizo en la cruz para el perdón de los pecados, para nuestra redención y justificación. Los primeros capítulos de Romanos, del 1 al 12, pues hablan de todo esto, de esta obra perfecta, de este sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Y cuando llegamos al capítulo 12, él inicia de la siguiente manera. Alguien que lo quiera leer está en la pantalla. Hermanita. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchísimas gracias, hermana Miriam. Es larguito, ¿no? Pero tiene muchísimo significado a la luz de lo que estamos revisando y estudiando el día de hoy. Por esa razón lo vamos a estudiar paso a pasito. Entonces, el versículo inicia con la frase así que. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia este conector, así que estamos llevando a una conclusión de algo que ha pasado y que ahora queremos concretar, ¿cierto? O que se quiere concretar, que la palabra quiere concretar. Entonces, ¿qué quería concretar Pablo? Él quería explicarle a los gentiles, a los romanos, a los judíos, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y ya les he hablado, ellos estaban, en ese momento, los judíos estaban dudando de si habían hecho bien o mal en romper, digamos, su tradición judía y creer en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces Pablo les estaba explicando que no, que lo han hecho muy bien y que ahora entonces hay una conclusión y por eso este pasaje inicia con esta conclusión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, y entonces vienen estas palabras, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que nosotros tendríamos que hacer algún sacrificio. ¿Sería que el sacrificio de Cristo no fue suficiente? No. Nosotros vamos a vivir, a tener una vida santa y a tener nuestros cuerpos limpios, santos, en agradecimiento a lo que Él hizo en la cruz. ¿Listo? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces dice que es vuestro culto racional y nos dice, no os conforméis. Entonces, ojo con esta palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Entonces, la palabra conforméis y transformaos tienen una particularidad. Ambos tienen la misma terminación.
Entonces, conformar, transformar, ¿cierto? Entonces, la palabra o el sufijo formar tiene que ver con estructura, construcción, ¿cierto? Entonces, ambas palabras, no os conforméis y transformaos, tienen la misma terminación que significa forma o significa estructura. Pero lo que cambia es el sufijo, que sería el con y el trans. El con es aceptar, es apoyar. ¿Apoyar qué? Entonces, una estructura, ¿cierto? Y trans es transformar, cambiar, modificar, ¿cierto? Entonces, las dos palabras terminan igual, pero su inicio es diferente. Entonces dice, no os conforméis, o sea, no nos quedemos con la estructura que hoy día se vive en este siglo. ¿Cuál es esa estructura que se vive en este siglo? La estructura de pecado y de maldad. Entonces, Pablo nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Entonces, rompa esa estructura que hay ahí, sino transformados, o sea, cámbiela, ¿cierto? Esa estructura que ya existe en este siglo, la debemos romper y transformar, pero hay una cosa, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento, nos está hablando de la palabra, de la escritura. Solo la escritura es la que puede renovar o puede transformar realmente nuestra mente. Y nos está diciendo entonces que renovemos nuestra mente o nuestro entendimiento con la escritura y el evangelio que Cristo trajo, para que con ella podamos romper esa estructura, o sea, no nos conformemos con esa estructura y podamos transformarla. Entonces aquí empezamos a ver que la santidad no significa, aunque la palabra del griego dice que es separar, no significa que nos debemos apartar del mundo, sino que estando dentro del mundo debemos transformar la estructura que el mundo tiene consigo. ¿Listo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la santificación y la santidad es cumplir la voluntad del Señor. Y con ella podemos cumplir esa voluntad que es agradable y buena. O sea, que ser santo ya no solamente es una exigencia, un mandato, sino también es algo bueno, agradable y perfecto para nuestro Señor. ¿Listo? Entonces, mis hermanas, cuando nosotros tenemos la renovación de nuestra mente a través del Evangelio, podemos cambiar la estructura que el mundo nos lleva. Y todas aquí vivimos o tenemos una vida en la cual estamos siendo luz para otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos lleva a transformar la estructura que la gente de afuera tiene, a romper esa vida de maldad y de pecado que hay hoy en el mundo y que hay hoy en la sociedad, ¿cierto? Hay veces nos censuran, ¿cierto? Hay veces nos critican y hay veces nos dicen aburridas. Pero mis hermanas, jovencitas que hoy nos acompañan, ser santas y ser apartadas para el Señor es bueno, agradable y perfecto. No debe darnos temor. Pablo nos está diciendo, no os conforméis. ¿Qué hizo Cristo? ¿Él se conformó o él rompió la estructura que estaba en ese mundo? La rompió, ¿cierto? Él la rompió y es nuestro mayor ejemplo. Entonces nosotros estamos también llamados a romper esa estructura. Y con tranquilidad, porque es la voluntad del Señor, es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos para ello? Transformar nuestra mente. ¿Quién la transforma? El Señor, el Evangelio, ¿cierto? Es lo que transforma nuestra vida. Y a medida que tenemos una vida transformada por el Evangelio,
vamos a poder entender las escrituras, que son la única línea de conducta que hay hoy o que debería existir para salvar la humanidad, ¿cierto? Entonces el Señor nos llama a eso. Pero mis hermanas, no es tarea fácil, no es tarea fácil y nunca lo ha sido. Prueba de ello es cuando miramos el libro de Juan 1:26. Este texto me parece precioso, pues toda la palabra es hermosa, pero para este tema, este texto es muy hermoso, porque Jesús sabía que la santidad no era fácil y él estaba ya a punto de ser capturado y tomarlo por prisionero para ser crucificado. Y esas horas antes, él ora, ¿cierto? Él ora profundamente. Y dentro de su oración, oró por nosotros, oró para que pudiéramos, y por sus discípulos, para que pudiéramos ser santos. Entonces vamos a leer Juan 17, del 1 al 26. ¿Alguna hermana que lo quiera leer, por favor? Es largo. Juan 17, del 1 al 26. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Perdóname, mi hermanita los da. Vamos, qué pena, es que yo, como era tan largo, yo no lo escribí todo. Entonces leamos lo de la Biblia, porque aquí solamente tomé el numeral 5 del versículo 5 y del 16 al 24. Bueno, chévere, Maide, para que no nos durmamos, entonces cada una va a leer uno. Vamos en orden. ¿Listo? Entonces, por este lado empezamos del 1 al 12 y luego aquí del 12 al 24. ¿Listo? Listo. Entonces, las Biblias más rápidas del oeste, ¿listas? ¿Lo tenemos listo? Listo, entonces vamos a empezar aquí del 1 y tú sigues con el 12. Entonces, el 12. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le ha dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le dicen. ¿Quién sigue? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Quién sigue? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Quién sigue? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Quién sigue? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Santiago
Ujú. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ujú. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ujú. Muy bien. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ujú. Ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Muy bien, entonces esta fue la oración que Jesús hizo, ¿cierto? Porque él sabía que esta tarea de ser santos no era una tarea fácil. Y podemos ver entonces aquí algunas cosas. Vamos a analizar un poquito desde el versículo 15 hasta el 24. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es la característica de la santidad. Si bien somos apartadas para el Señor, no quiere decir que apartarnos es meternos en un rincón y no ver a nadie ni socializar con nadie porque entonces voy a pecar. Significa que debo estar en el mundo, pero siempre guardada y apartada del mal, ¿cierto? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué el Señor nos manda y nos envía al mundo? Para que podamos ser luz en medio de esa estructura, ¿cierto? Que podamos romper con esa estructura de la que hablábamos hace un momento, de maldad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y cuando acá el Señor habla de que yo me santifico a mí mismo, no está diciendo que es que él tuviera pecado, sino está hablando de que él se apartó también para el Señor, para cumplir su voluntad, para servir, para venir a hacer esa tarea que el Señor le encomendó. Y cuando él la hace, dice que para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quiénes? Exactamente, nosotros y los discípulos. Pero miren el versículo 20, porque hay veces creemos que esto era para los discípulos o para las personas del Antiguo Testamento, que la santidad era para Moisés, Abraham. Pues no, miremos el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Creemos en el Señor? Esa palabra entonces es para nosotras. Entonces digámosle a nuestra compañera del lado, ¿crees en Jesús? Entonces esta palabra es para ti. ¿Mm? Esa palabra también es para mí. ¿Sí? También, para todos los que creemos. Entonces aquí desde esta oración estamos nosotros, para los que creemos en Él. Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y entonces la santidad no se logra separados del Señor. Si queremos tener una vida transformada y santa, pues debemos empezar por tener una vida consagrada al Señor, porque lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿cierto? Porque si no tenemos al Señor, no tenemos al Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, nuestra mente no puede ser renovada ni transformada por la verdad del Evangelio ni de la palabra, ¿cierto? Entonces, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos, está diciendo Jesús, o sea, yo en nosotros los creyentes, y tú en mí, o sea, Padre con el Hijo y el Hijo con nosotros, para que seamos una unidad perfecta. Dice ahí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Y cuál es el requisito? La santidad. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Precioso, ¿no? Entonces, ese trabajo de santidad no es fácil y era reconocido por Jesús. Y por eso Él oró por nosotros, por todos los que por generación tras generación íbamos a creer en Él, porque sabía que este trabajo no era fácil, pero es necesario para varias cosas. Para romper la estructura de un mundo lleno de maldad, en el que hoy día, como en esa época, se vivía, para que pudiéramos transformar nuestra mente a la luz de la verdad de la Escritura, para que a través de esa transformación podamos ser luz estando en medio del mundo, pero no en la maldad del mundo, ¿cierto? Entonces, el Señor sabía que esto no iba a ser una tarea fácil y por eso Él ora por nosotros. Pero entonces, ¿qué significa una vida o tener una vida de santificación o ser apartada para el Señor? Entonces ahora, eso que ya vimos a la luz de la Escritura, miremoslo en la vida práctica. ¿Qué puedo hacer entonces yo para apartarme para el Señor? ¿Qué significa entonces tener una vida de santidad? Primero miremos lo que no es ser santo, porque hay veces confundimos la santidad con otras cosas. La verdadera santificación no consiste en hablar de religión ni en sentimientos religiosos, no es un formalismo o una devoción exterior. No es venir a la iglesia, no es cantar himnos, no es solamente leer la Escritura. Eso no es ser santo. La santificación tampoco es retirarnos de nuestro lugar de roles que tenemos en nuestra vida y renunciar a nuestros deberes sociales. No. La santificación es estar en el mundo rompiendo la estructura que el mundo trae. Y la santificación no consiste en llevar a cabo actos correctos de forma ocasional. Entonces hoy amanecí buena gente, entonces hoy voy a hacer cosas bonitas por alguien. Eso tampoco es ser santo. Entonces, ¿qué es ser santo o qué es la santificación? Primero es el resultado de la unión con Cristo, de esa relación directa que hay con el Señor, como lo dice Juan 15:5. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, que cuando recibimos a Cristo, llega el Espíritu Santo en nuestra vida, Cristo permanece en nosotros a través de su Espíritu, tenemos una relación directa con el Señor. Y esto va a empezar a transformar nuestra vida y es así que podemos dar el fruto del Espíritu, ¿cierto? También la santificación es el resultado de la regeneración, y esa palabra, ¿qué es? Entonces, generación es crear, construir, ¿cierto? Pero la regeneración es como si nos volvieran a construir. Entonces, hagamos de cuenta el alfarero. Él tenía una vasija de barro y la creó y la miró. Y hizo un muñequito, no es una vasija, hizo una niña como nosotras. Y la miró y dijo, uy, pero podría hacerle el bracito un poquito más largo, podría cambiar un poquito más X, Y cosa. ¿Y qué hace? Y la regenera, hace una versión mejorada, ¿cierto? Entonces ya ahora sí le pone todas las características que cuando la evaluó dijo, puedo cambiar. Y eso es lo que llamamos la regeneración. ¿Y qué es la regeneración entonces? Es nacer de nuevo, ¿cierto? Es volver a nacer en Cristo. Cuando somos nacidos en Cristo nuevamente, entonces podemos tener una vida que le agrade al Señor,
¿cierto? Porque nuestra mente ha sido transformada a la luz del Evangelio. La santificación también es una prueba segura de que en nosotros mora el Espíritu Santo. Cuando tenemos una vida transformada y tenemos una vida de santificación, es evidente que el Espíritu Santo está transformando nuestra vida, la está cambiando. Entonces, la santificación no es un hábito, no es un estilo de vida, como si, por ejemplo, hablan hoy día los veganos, los vegetarianos, no, es que hay que cambiar hábitos de vida. La santificación no es un hábito de vida. La santificación es una vivencia completa, llena de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y es lo que transforma y asegura que nosotras podamos cumplir ese proceso de santificación. También, entonces, como es un proceso y todo proceso es susceptible de mejora, entonces la santificación cada día puede crecer y puede desarrollarse. Entonces, cada día yo puedo apartarme más para el Señor en cada área de mi vida, en todas las áreas, en lo que soy, en lo que hago, en lo que muestro a los demás. Entonces se va desarrollando poco a poco. La santificación también depende en gran medida de la palabra de Dios, pero no leerla, sino hacerla, en la obediencia que debemos tener de la palabra del Señor. Entonces esa transformación, para transformar algo necesito hacer algo, ¿cierto? Entonces para transformar esa estructura que veíamos de maldad y de pecado, pues necesito hacer algo, ¿cierto? ¿Y qué es ese algo que necesito hacer? Pues la obediencia a lo que la palabra de Dios establece. La santificación también es un conflicto que hay estrecho entre la carne y el espíritu. ¿Listo? Porque el deseo de la carne se oponen entre sí, ¿cierto? Gálatas 5:17 nos habla de eso. Es una lucha y una batalla constante que hay entre la carne y el espíritu para que éstas se opongan entre sí y así no podamos hacer lo que la carne quiere que hagamos, ¿cierto? Entonces siempre va a implicar ese conflicto. ¿Cómo lo podemos vencer? Con el Señor. Entonces nuevamente recalcamos que la santificación no se logra por uno mismo, sino por la obra transformadora que el Espíritu hace en nosotros a través de Cristo. La santificación no justifica al hombre, porque la justificación solamente se logra por fe, no por obras. Pero la santificación agrada y complace a Dios, porque es cumplir su voluntad. La santificación es completamente necesaria para atestiguar nuestro carácter el gran día del juicio, para presentarnos delante de Dios, para poder verlo cara a cara. Necesitamos haber renovado y transformado nuestra vida para podernos presentar delante de Él. Entonces nos prepara para estar en el cielo, en esa vida eterna, que va a ser pues una vida de santidad perfecta con Él en el cielo. ¿Cómo puedo saber entonces si yo estoy reflejando santidad? Miremos. Entonces hay unas pruebas que son visibles. La santidad es el hábito de tener el mismo sentir que Dios tiene. Es ver la vida de la misma manera como Dios la ve. Ver el pecado de la misma manera como Dios ve el pecado. Es un esfuerzo continuo por cumplir la voluntad de Dios y vivir según los preceptos que la Biblia nos da. Se manifiesta en un deseo habitual de vivir conforme al patrón del creyente que describe las Escrituras. ¿Y qué patrón de creyente describe las Escrituras? Sí, el Señor Jesús, pero es un patrón de piedad, ¿cierto? De bondad, de amor constante, de servicio, de entrega, del recibir y mostrar el fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz. Bueno.
Un hombre santo se esforzará siempre por renunciar al pecado, pero buscará siempre guardar todo mandamiento que hay en la Escritura. Un hombre santo se esforzará en ser como nuestro Señor Jesucristo. Una mujer santa, un hombre santo, una persona santa, siempre buscará la pureza del corazón. Es decir, apartarse de todo el deseo de la carne. Una mujer santa buscará siempre el temor del Señor, pero no el temor de miedo, como el miedo que le tiene un esclavo a su amo, sino el temor amoroso que le tiene un hijo a su padre, ¿cierto? Porque lo ama y lo corrige. Una persona o una mujer santa siempre buscará la fidelidad en todas las tareas que le encomiendan y en todas las áreas de su vida. Una persona santa buscará tener una mente santa, es decir, no mirar las cosas terrenales, sino pensar en las cosas que hay arriba en el cielo. La auténtica santificación se revelará en un respeto continuo a la ley de Dios, a un esfuerzo continuo de vivir en obediencia, como una regla de vida, por agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros. La auténtica santificación se manifiesta en una atención habitual a las virtudes como el amor, a una vida piadosa, a una vida de sumisión a la voluntad de Dios, a una vida de paciencia entre los unos con los otros, a demostrar benignidad, a mostrar mansedumbre. ¿Tenemos alguna de esas características? Perdón, ya se me acabó el tiempo. Bueno, pues ahorita vamos a mirar. ¿Y por qué entonces debemos ser santos? Ya lo hemos visto. Pues debemos ser santos porque la voz de Dios en la Escritura nos ordena con toda claridad que debemos ser santos, tener una vida apartada. Porque ser santos, aparte de la salvación, es uno de los propósitos por los que Cristo vino al mundo, para poderle glorificar. Debemos ser santos porque es la única prueba sólida de que tenemos una fe salvadora. Una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Porque es la única prueba que podemos mostrar de que realmente amamos al Señor con toda sinceridad. Porque es la única prueba de que somos verdaderos hijos de Dios. Y porque es la manera más apropiada de hacer el bien a los demás. ¿Y por qué? Porque es un requisito. Porque sin santidad en la tierra jamás podremos prepararnos para disfrutar del cielo. ¿Bien? Entonces ahora quiero que nos hagamos unas preguntas. Y para eso quiero que estemos pensando y analizando nuestra propia vida. Y las preguntas son, ¿eres una mujer santa? ¿Eres una mujer apartada para el Señor? Entonces, cada una pensemos. Y cuando les pregunto si eres una mujer santa, una mujer apartada para el Señor, no estoy preguntando si venimos a la iglesia, si tal vez somos bautizadas, si estamos estudiando la palabra, si estamos haciendo buenas cosas por los demás, sino si hoy mismo fuéramos al cielo, podríamos presentarnos delante de Él y poderlo ver cara a cara porque tenemos una vida santa. Es difícil
Y por eso Cristo oró por nosotras. Porque Él sabía que no era una tarea fácil, ¿cierto? ¿Queremos ser mujeres santas, apartadas para el Señor? Entonces hay una esperanza, mis hermanas. A pesar de que no es tarea fácil, hay formas de hacerlo. Y la primera manera es acercándonos al Señor, rindiendo nuestra vida a Él. Porque separadas de Él, nada podemos hacer. No hay nada que se pueda hacer. Mi Nata, se está acabando la batería de este computador. Entonces, mis hermanas, el primer llamado a la santidad es poder llegar a los pies de Cristo. Si no estamos teniendo una vida de santidad, tenemos que dar ese primer paso. Porque para poder ser santas, el Espíritu debe morar en nuestra vida, ¿cierto? Y es la única manera como podemos transformar y renovar nuestra mente a través de la Escritura y que esa nueva criatura que Él ha regenerado realmente pueda dar el fruto. Entonces no nos desanimemos, mis hermanas, por el contrario, animémonos. Animémonos porque tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. Tenemos a Cristo, ¿cierto? Entonces, con Él podemos vencer cualquier situación que esté afectando o separándonos de esa vida santa a la cual hemos sido llamadas, ¿cierto? Entreguemos nuestra vida a Él. Pidamos perdón por aquellas cosas que hemos hecho y que sin querer no agradan al Señor. Y pidámosle que nuestra vida realmente sea renovada y transformada por la palabra, por el Espíritu que mora en nosotros. El Señor oró por nosotros y eso es algo que es impactante, muy bonito, porque aparecemos ahí, estamos ahí por esas personas por las que Él oró. Y lo tenemos a Él para ser uno con Él. Bueno, entonces oremos, mis hermanas, para terminar. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por lo que tú nos enseñas, Señor, por tu palabra, Señor, por renovar nuestra mente, Padre, por renovar nuestra vida. Gracias al Evangelio, a esa obra, Señor, que hiciste en la cruz por nosotras, Padre. Reconocemos, Señor, que hemos fallado y que tenemos muchas cosas por mejorar. Reconocemos, Señor, que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino solamente a través de ti. Y por eso te pedimos, Padre, que tú tomes nuestro corazón y lo transformes, Señor. Que nos ayudes a tener una vida que te glorifique, una vida santa, una vida renovada, una vida transformada, Señor. A todos los deleites y placeres que este mundo hoy día ofrece, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes nuestra vida y nos permitas ser luz también en medio de tanta tiniebla que hay en este mundo, Señor. Perdona primeramente nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a transformar nuestra vida para poder ir al mundo, Señor, donde estamos y llevar a otros para que conozcan también del Evangelio. Conozcan de lo que tú hiciste por nosotras en la cruz. Y te damos gracias por ese sacrificio perfecto, porque sin él estaríamos condenados a muerte, Señor, por la eternidad. Pero tú no solamente nos perdonaste, sino que también nos justificaste y nos has permitido ahora trabajar contra el pecado, Señor, para tener una vida que te agrade. Y hoy rogamos por eso, Señor, como Jesús lo hizo, Señor. Rogamos para que seas tú guiándonos y tomándonos en cada área de nuestra vida y poder cumplir tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta, Señor. Damos las gracias y yo te doy las gracias por cada una de nosotras, Señor, para que tomes también nuestro corazón, Padre, lo transformes y lo renueves, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra. Amén.